Buenos días, queridos hermanos, acá otra vez reunidos para alabar al Señor en este domingo. Primero que todo, vamos a empezar con una oración y darle gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Señor, Dios mío, gracias por todo lo que tú nos das, por todos tus beneficios, por la oportunidad que nos das de, de cambiar nuestra mente, de renovar nuestra mente, de crecer en tu palabra, Padre. Te pedimos que nos sigas ayudando porque sin ti no podemos hacerlo, Padre. Tú eres nuestra ancla espiritual. Tú eres el que nos lleva a playas seguras, Padre, a puertos seguros, Padre. Te pedimos que tú nos guíes en esto que llamamos vida, Padre, para que nunca nos separemos de ti, Padre. Te damos las gracias en nombre de tu Hijo adorado. Amén y amén. Am, estaba yo leyendo en Romanos 12, donde dice sacrificio vivo ante Dios, ¿no? Donde Pablo nos pide que seamos un sacrificio vivo para Dios. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros estamos mirando por medio de este versículo, ¿no? Que primero que todo, por la misericordia de Dios, es que nosotros tenemos la oportunidad de aprender, de estar vivos, de estar en este mundo en el momento en el que estamos, solamente por su misericordia. Y después Pablo nos pide que a cada uno de nosotros que ofrezcamos nuestros cuerpos en adoración espiritual. Entonces nos pide que ejercitemos la parte espiritual que todos tenemos ya como cristianos. Cristo vive en mí, mas ya no vivo yo. Eso nos dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que realizar y ser conscientes que hay una parte espiritual que nació en nosotros. Cuando Jesús estaba con Nicodemos y él le dijo que al hombre le es necesario renacer de nuevo, Nicodemo le preguntó que cómo era posible que una persona adulta volviese a crecer o entrar al vientre de su madre después de ser crecido. Y Jesús le dijo que le era menester al hombre nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y nosotros, los que conocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos nacido espiritualmente otra vez. El Señor nos ha quitado ese velo, no total, pero parcialmente, de lo que es lo que ha de venir. Entonces, lo que ha de venir es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha dejado este libro como una guía para que nosotros sepamos qué es lo que ha de venir y cómo nosotros debemos mirar al mundo. El mundo es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar al mundo como algo temporal y ofrecer nosotros nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Entonces eso es importante que hagamos. Y en este 2021 tenemos que hacer todos un esfuerzo para crecer espiritualmente. Y dejemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Son dos conceptos completamente diferentes. Nosotros vivimos para alabar a Dios. Estamos esperanzados en Dios. Nuestra única meta es el agradar a Dios y el alabarlo a Él. Vivimos en el mundo. Entonces, obviamente nosotros tenemos que, como vivimos en el mundo, tenemos que tener ciertas necesidades mundanas, como el comer, como el dormir, como el tener un sitio donde vivir, como el tener un plato de comida. Y el Señor nos los ha dado a todos. Porque la palabra del Señor dice que ninguno de sus hijos pedirá limosna, ¿cierto? Y nosotros, a pesar de muchas veces no tener todo el dinero del mundo, jamás hemos pasado hambre. Y si alguno de nosotros hemos estado en circunstancias precarias, mi Dios nos ha presentado los recursos para que nosotros podamos el mantenernos en una situación digna. Entonces el Señor nunca nos abandona. Entonces
Entonces nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo presentamos nuestros cuerpos para un sacrificio vivo? Nosotros tenemos que aprender por medio del poder de Dios a controlar nuestra forma de mirar el mundo, nuestra forma de escuchar el mundo, nuestra forma de hablar del mundo, nosotros tenemos que, por medio del poder de Dios, controlar nuestros sentidos. Y por medio del poder de Dios, Él hacer que ese poder espiritual que nosotros tenemos crezca en conocimiento por la renovación de nuestra mente. Yo les doy a ustedes un ejemplo. Si nosotros estamos yendo a la iglesia 1 hora los domingos y vimos el resto del mundo en el trabajo, en el diario vivir, en la casa, en los problemas, en pagar la renta, en comprar la comida, y nos estamos enfocando en esas cosas. En que no tenemos un buen trabajo, en que el jefe es un jefe pesado, en que este trabajo no me gusta, en que tengo que viajar mucho, en los estreses de la vida. Si yo me estoy enfocando en eso, me estoy enfocando en el mundo. Y si solamente le estoy dando a mi Dios 1 sola hora los domingos, ¿cuánto estoy creciendo, familias? No estoy creciendo, al contrario. Le estoy dando al mundo el 90% de mi existencia y a Dios si acaso un 10, un 5%. Y lo que este versículo nos dice es que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo agradable a Dios. ¿Y qué es lo que es agradable a Dios? Es que nosotros lo conozcamos, es que nosotros que lo alabemos, es que a pesar de vivir en el mundo, nosotros le demos a Dios lo que es de Dios. Él es nuestro último jefe. A Él tenemos que agradar. Entonces, todo lo que hagamos, que lo hagamos para servirle y agradar a mi Dios. Que si estamos haciendo un trabajo humilde, lo hagamos para agradar a Dios. Que si tenemos cierta posición, la utilicemos para agradar a Dios. Eso es crecer, eso es ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y así nosotros no nos tenemos que amordar del mundo. Nosotros nos tenemos que apartar del mundo tanto como nosotros podamos. Y tenemos que vivir mucho más esperanzados en la palabra eterna de Dios, en la salvación eterna. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿dónde estamos viviendo, familias? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, tiene que haber un cambio en nosotros. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres fieles a Dios. Él es fiel a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a Él. Entonces eso es importante. ¿Y qué es lo que es ser un sacrificio vivo a Dios? Entonces Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Nosotros nos tenemos que considerar muertos al pecado, pero vivimos para Cristo Jesús, nuestro Señor. Al ofrecernos como un sacrificio vivo, ¿no? Ya no somos esclavos del pecado, porque por medio de la misericordia de Dios, Él ha roto las cadenas del pecado en nosotros, y ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos del amor a Dios, haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces ahí está el secreto. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que saber la palabra, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que ser una persona espiritual, ¿cierto? Entonces, la renovación de nuestra mente quiere decir estudiar, en pocas palabras. Tengo que saber, ¿no? Tener discernimiento de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy escuchando, de lo que estoy viendo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que escuchemos todo, pero que agarremos lo que nos conviene. Que lo veamos todo, pero agarremos lo que nos conviene. Eso se llama discernimiento. Para tener discernimiento en nuestra mente, tenemos que estudiar. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que nos da ese discernimiento. Cuando nosotros empezamos el prekinder o el kinder, ¿no? Cuando ya hemos comenzado a estudiar, nosotros tenemos que aprender por medio de la repetición, el ir
tomando ciertos conceptos en nuestra mente. Entonces nosotros no pasamos de aprender que 2 más 2 son 4, no brincamos a trigonometría o a álgebra. No, hubo un proceso donde nosotros tuvimos que ir aprendiendo hasta llegar a esos conceptos mucho más altos de la matemática, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender lo básico, pero ir aprendiendo todos los días, ir repitiendo todos los días, ir grabando en nuestros corazones y en nuestra mente la palabra de Dios, los conceptos de Dios, lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y eso solo podemos hacer por medio del estudio. No hay más, ¿no? Yo no me puedo graduar de la universidad si primero no me gradué del colegio elemental o de la secundaria, del bachillerato, ¿no? Yo tengo que ir sobre esos pasos, yo tengo que ir creciendo, yo tengo que ir alimentando mi mente de las cosas que necesito para crecer. Por eso es que estudiamos la primaria, la secundaria, el bachillerato, por eso es que aprendemos los oficios que hemos aprendido a hacer. La palabra de Dios es importante y nosotros tenemos que aprenderla. Nosotros tenemos que aprender los conceptos básicos del cristianismo. Tenemos que poder alimentarnos para así algún día poder comer comida sólida y así, por ende, poder ayudar a otras personas que están buscando aprender sobre la palabra de Dios. Todos somos ministros, todos tenemos que algún día enseñar la palabra de Dios. Y la estamos ya enseñando, así tú no lo creas, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestirnos muchas veces, con nuestra forma de dialogar con otras palabras, con otras personas, perdón, con las palabras que utilizamos, ¿no? Con los círculos donde nos movemos, qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Qué música estamos escuchando, ¿no? ¿Qué chismes estamos escuchando muchas veces con los amigos? ¿Estamos aceptando todo eso o nos estamos retirando de todo eso? El chisme es un pecado. El chisme son cosas que escuchamos que no deberíamos estar escuchando. Pero haré un estudio mucho más profundo sobre esa temática que es muy común, pero tenemos que alejarnos de todo eso. Eso es el mundo y tenemos que aprender a enfocarnos en la palabra de Dios, que es cómo podemos ser agradables a Dios, ¿no? El Dios ese que Él ha roto todas nuestras cadenas, ¿cierto? Entonces Él las ha roto, entonces no tenemos que volver a encadenarnos con lo que Él ya nos libró. Él nos libró de todo eso. Entonces yo les pido a ustedes que en este nuevo año hagamos el propósito de crecer espiritualmente, ¿no? Vamos a seguir leyendo la palabra, vamos a hacer, pero cada uno de nosotros en nuestros hogares tenemos la obligación de crecer en la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que tener un devocional. Todos nosotros tenemos que tener un momento con la familia, donde más que todos los varones, como líderes espirituales de nuestros hogares, tenemos que tener un estudio con la familia, leer la palabra. Nosotros somos los sacerdotes, somos las personas indicadas para llevar un estudio a nuestros hogares. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. No esperemos que el mundo venga a educar a nuestros hijos, porque si nosotros vamos a esperar que el mundo eduque a nuestros hijos, lo va a hacer, pero no en las cosas que nosotros queremos. ¿Okay? Si nosotros queremos que las escuelas eduquen a nuestros hijos, ¿no? Las escuelas no están hechas para educar. Nosotros en nuestros hogares tenemos que educar a nuestros hijos. Las escuelas son para dar instrucción, pero la educación, la moral, los principios vienen del hogar. Los principios espirituales, los principios de la palabra de Dios. Eso no se enseña en la escuela.
tenemos que ser nosotros los que enseñamos esos principios morales, espirituales a nuestros hijos. Eso quiere decir que nosotros tenemos un papel muy importante como padres, como familias. Entonces no es solamente los domingos. Tenemos que tener reuniones con nuestras familias. Tenemos nosotros que crecer en la palabra. Entonces, uno de los propósitos para este año que yo quiero que cada uno de nosotros tengamos, cada uno a nuestro nivel, es que crezcamos en la palabra del Señor. Entonces yo los invito a que hagamos eso. Muchas gracias, que tengan un buen día y seguimos adelante, ¿ok? Vamos a crecer, vamos a ir hacia adelante. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.